Bueno, vamos con la segunda parte. Ahora vamos a hacer las pruebas de qué pasa con estas mariposas, más allá de que les mostré en el video anterior que internamente la ECU hace todo lo que tiene que hacer. Pero ¿por qué no nos acelera? Si es que la señal está diciendo que la aceleración está a fondo, puntualmente no nos acelera por lo que nos indicaba en el diagnóstico, que hay un corto en pista, que hay una incoherencia, porque como le expliqué, en esta puntual y en varios autos precisa el aprendizaje de esos circuitos. ¿Por qué? Porque hila muy finito en la señal. Cualquier variación o fuera de rango nos va a indicar como un posible daño, porque lo detecta que si una pista tiene que trabajar, iniciar en el rango de 1 volt, digamos, de los 5 que le ingresa, la otra arranca en 4,5, una empieza a subir, la más baja, la otra empieza a descender. Si ese vol arranca en 1,5 volt, ya indicaría a la ECU como que estuviese acelerando, pero en realidad no está acelerando, y todo eso se puede ver a un desgaste, una mala calidad de la mariposa. Entonces los valores van a ser incoherentes a lo que precisa para tener de referencia entre un cierre total y una apertura total de aceleración. ¿Cómo trabajan las mariposas? Como vimos, al poner contacto, se energiza, y algunas abren total y cierran, algunas precisan un mínimo recorrido, eso se llama posicionamiento. Al posicionar, ¿qué pasa? En general, en la mayoría tenemos 6 pines. Lo que hace el control de mariposa es alimentar en la parte motor para hacer ese recorrido y reconocimiento de pista. Cuando hace ese recorrido, las empieza a leer. En ese recorrido, si una pista está dañada o fuera de rango, automáticamente va a entrar en modo emergencia. ¿Por qué? Porque ya no va a tener los rangos, los valores puntuales que precisa para saber hasta dónde tiene que acelerar o cuánto le estamos pidiendo. Repito, a nosotros dar acelerador, la mariposa es alimentada por 12 volts la parte motor. Obviamente lo va variando de darle más o menos voltaje para ir haciendo más o menos apertura, o sea, la posición hasta dónde va a llegar el motor. Las pistas van alimentadas, o sea, esos son los dos primeros pines. Los otros dos pines son para que entre la masa, o sea, negativo electrónico enviado por la ECU, y los 5 volts que precisa la parte de TPS, de sensor. Y los dos restantes son pista 1 y pista 2. ¿Para qué son las pistas 1 y pista 2? No son para acelerar, sino para indicarle a la ECU en qué posición se encuentra la mariposa, dependiendo de cuánto pisamos el acelerador nosotros. El acelerador dice hasta dónde le queremos dar. Vamos pisando hasta acá, medio pedal a fondo o suelto, ralentí. Entonces, ni bien nosotros hacemos esto, la ECU manda 12 volt al motor, corta o varía, dependiendo del caso, el voltaje hasta que quede en la posición deseada, pero esa información de saber que llegó hasta donde se le solicitó retorna por esas pistas, la 1 y la 2. Le dice en qué posición está alojado, entonces ahí ya se detiene. Si no tiene ese rango, va a entrar en emergencia porque no tiene la respuesta, lo tiene que devolver. Vamos, acelerador, la orden a la ECU manda el voltaje, pero esto le tiene que dar la respuesta que llegó a la posición donde se le solicitó. Si tenemos fuera de rango o interrumpida esas pistas, no va a tener ese valor, por eso se nos pone en emergencia. Muchas veces no es por daño, sino porque mala calidad de la mariposa o un desgaste. Tengo conectada esta, vamos a hacer la primera prueba. Esto es una prueba de mariposa, vamos a hacer el ensayo número 4. Acá vemos lo que es el consumo de corriente. ¿Por qué? Porque lo que nos manda lo mismo que la ECU, lo que es el voltaje. El voltaje que tiene que llegar a la ECU, pero no tuvimos respuesta de las pistas. Y esto es una mariposa nueva. Vamos a desconectarla, vamos a poner la original vieja, pero que no está en buen estado. Vamos a hacer la misma prueba. Nos da apertura.
escuchamos el pitido de protección en el banco porque hay un consumo bastante elevado, pero acá vemos que hizo el cruce de pistas. Acá vemos una deformación de la pista. Acá hubo un pico en ambos casos. La repetimos. Ahí nos da el recorrido de pistas, ¿no? Si bien no tiene interrupción, que esté cortada, no va parejo. ¿Cómo tendría que ser esa señal? Esto es un cruce perfecto de pista. En el momento que alimenta la mariposa la ECU, le da la orden de apertura, tiene que recibir esto, que una baja, que la otra sube. A veces nos pasa que se interrumpe una sola y nos queda que nos da medio acelerador, y a veces si se daña la principal, como en estos casos, la pista 1, directamente no tenga para dar una respuesta de recorrido desde inicio y no nos da de comienzo la aceleración. Como vimos, esta es una mariposa nueva y esa es el chiste, la joda de cuando no compramos lo original, que si bien esta puede salir el 50% del valor, ya no están dando. Es una mariposa que tiene unos 30 días, si bien anduvo de entrada, permitió el ajuste de aprendizaje, dejó de funcionar. ¿Qué ocasiona esto? Que después, esta está alrededor de 30.000 pesos, 70.000 pesos la original, 65, depende de quién la venda, pero le vamos a tener que sumar esto si nos arriesgamos a comprar una mariposa de baja calidad. Así que esto para tener en cuenta tanto para los propietarios como para los talleres. Primero chequear bien porque posiblemente el daño no esté en la ECU, porque vamos a detectar que cambiamos una mariposa, pusimos de baja calidad, siguen sin acelerar y decimos, bueno, también se jodió la ECU, terminamos en un desarme, gastos, reparaciones de ECU o prueba, y en realidad era el problema la mala calidad de la mariposa. Cualquier consulta, bueno, la pueden hacer en la página por privado. No se olviden de compartir el video, seguir la página y bueno, les mando un saludo.